indefinida, teniendo presente de que la antiderivada o la integral indefinida como tal, lo que busca o como parte del problema es encontrar una primitiva, ¿no es cierto? Pero como habíamos hecho ese análisis rápidamente, esta primitiva está asociada a una constante que se le conoce como la constante de integración y que en el contexto general lo que me está dando es múltiples soluciones, ¿sí? A un problema dentro del proceso de la antiderivada. Más o menos esta era ya la estructura matemática que nosotros vamos a comenzar a utilizar dentro de la notación, ¿sí? Para identificar esta operación como tal, ¿sí? Un poquito aquí está definido, reiterando, ¿no es cierto?, lo que se busca dentro del problema del desarrollo y lo que también a inicio del capítulo habíamos mencionado. De hecho, en el momento que yo ya sé derivar, implícitamente yo sé obtener su antiderivada, reitero, conocida como la integral indefinida, ¿sí? Bien, vimos unas reglas básicas, ¿no es cierto?, de lo que era la integral, ¿no es cierto?, la integral de dx, que se entendería la integral de 1, a que es igual su resultado, la primitiva x más la constante de integración. Reitero que me representa múltiples soluciones, reiterando ese concepto. La multiplicación de una constante, una función, ¿qué sucede con esa constante? Sale fuera del proceso de la integración, no desaparece. La integral en el contexto de la suma y de la resta, reitero, aquí debería de colocar también la resta. La integral de la forma de potencia, a que es igual el resultado que se obtiene, con la característica que obviamente n tiene que ser diferente de menos 1, ¿sí? Ese es un caso muy particular. Y obviamente aquí sí tenemos para complementar ese caso particular, ¿qué pasa cuando x es igual a está elevado a la menos 1, que se entendería que es 1 sobre x? Su integral es igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Más la constante. Vamos a ver, vimos algunos ejercicios. Habíamos visto que dentro de las integrales básicas en el entorno trigonométrico son sus correspondientes integrales y qué me da como resultado. Algo muy similar podemos hacer con las integrales hiperbólicas, ¿no es cierto?, que ya conocíamos sus derivadas, por lo tanto su antiderivada son las operaciones contrarias, ¿sí? Bien, decíamos que el día de hoy íbamos a hacer, me parece, este ejercicio, ¿sí? El que está aquí, un poquito de que, cómo mezcla este concepto de la antiderivada y la derivada, cómo yo puedo obtener ese resultado como tal. Vamos a ver, ya. Dice, a partir de la gráfica de la función, dibuje una gráfica posible de f, es decir, su antiderivada, siendo f continua en todo número y f de 0,4 es igual a 4 y f de 3 es igual a 1. Un poquito, como digo, es un ejercicio bastante interesante, que aunque no vamos a hacer las operaciones, pero me permite analizar estos dos contextos y las características y lo que me representa cada uno de ellos, ¿sí? Le voy a colocar en una pizarra, déjenme ver si estamos en una pizarra o aquí. Ya. A ver, veamos esto. Veámosle aquí mismo. Aquí creo que será porque si no me voy a... A ver. Analicemos el problema. Esto de aquí me representa f de x, es decir, mi función de la cual parte el problema, es decir, es esto. F de x. Obviamente lo que yo quiero encontrar es este f de x más mi constante de integración. Bien, la información que me da es esto. Lo de aquí. ¿Sí? Pero ojo, recuerden lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, que me representaba ese f minúscula. Ese f minúscula me representa la derivada f' de x, de la cual yo quiero hallar, la cual es mi incógnita dentro de este desarrollo matemático. Entonces yo le podría aquí entender que esto de aquí, te voy a borrar, esto de aquí es f' de x, ¿sí? Ojo, mi incógnita es encontrar una función f de x. Y esto me da como dato el f' de x. Bien, si nosotros aquí vamos analizando lo siguiente, esta es la derivada. Y si nosotros vemos aquí, cuando la derivada vale 0, perdón, cuando x vale 0,
dice que la derivada vale menos 2. Entonces yo podría argumentar lo siguiente. F' de 0 vale menos 2. ¿Sí? Y si le veo lo que está aquí marcado en la gráfica, F' de 3 es igual a 0, gráficamente. ¿Sí o no, chicos? Esos datos que estoy sacando. Lo que está ahí representado. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros observamos, entre el valor de 0 a 3, ¿cuánto vale la derivada? Es decir, f' de, a ver, f' de x, le voy a colocar de esta manera. Menor a 3. Perdón, estoy haciéndole mal aquí. Un ratito. Ah. Aquí, este es otro dato que estoy sacando. Cuando x menor a 3, ¿cuánto vale la derivada? Perdón, f mayúscula prima. ¿Qué signo tiene la derivada? Negativo. Negativo. Y cuando x es mayor a 3, dice, Positivo. vale positivo. Entonces, esto le voy a interpretar. Bien, bueno, aquí también vale la pena hacer una distinción. Vamos a ver, sí. Ya, pongámosle con x menor a 0. ¿Cuánto vale ahí la derivada? Negativo. ¿Vale? O sigue siendo negativo. Muy bien, ahora tratemos nosotros, es justamente lo que está resumido en la tabla que tenemos aquí escrita. Bien, cuando es x menor a 0, bueno, no me interesa el valor de la función original, que es la que estaría aquí descrita. Me dice que aquí, sin embargo, la función derivada es negativa. Por lo tanto, esta función en este intervalo, ¿qué significa que es? Decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? El dato en x igual a 0 sí me da el problema. Dice que cuando f de 0 vale, cuando f de 0 dice que vale 4. F de 0 vale 4. ¿Y cuánto vale allí la derivada en f de 0? Vale menos 2. ¿Sí? Ojo. Me dice que vale menos 2. Por lo tanto, aquí lo que me está indicando que por el punto 0,4 de la función original está pasando una recta con la pendiente igual a menos una recta tangente. ¿Sí? En el intervalo de 0 a 3, ¿qué pasa con la derivada? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, me quiere decir que en este tramo del intervalo la función, ¿cómo se comporta? Creciente. Es decreciente. decreciente. ¿Sí? Decreciente. Bien, entonces acá si continuamos con x igual a 3, dice que la función original vale, en la función vale el valor de 1, tengo el par ordenado 3,1, pero ahí ¿cuánto vale la derivada? 0. Vale 0. Y el último análisis que hago, digo, cuando x es mayor a 3, dice la derivada vale Positiva. positivo, pero si ahora le analizo solamente en este cambio, en esta transición, desde 3 igual a 3 y 3, si ven cuál es el comportamiento, pasa de negativo la pendiente, pasa por el valor de 0 cuando es igual a 3 y pasa a positivo, ¿qué podríamos decir que es en 3? Punto crítico. Punto de inflexión. No es punto de inflexión. Punto crítico. Punto crítico. ¿Y qué tipo de punto crítico es? ¿Máximo o mínimo? Máximo. 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 Es mínimo, pasa profe. menos Es tamaño. mínimo porque si la función decrece, llega a un punto y vuelve a crecer. Eso es lo que me está diciendo aquí, teniendo presente de que por aquí la pendiente es igual a 0, que vendría a ser esta interpretación de acá. Entonces, en x igual a 3 dice que es un mínimo. Ahora, grafiquemos todo esto. Yo sí tengo la gráfica hecha allá, pero le voy a hacer en la pizarra. No sé si ustedes, alguien me da una captura de la pantalla y luego me va dando la información. Porfa. ¿Alguien ya le capturó la pantalla? Ya, profe. Ya, entonces luego me va dando la información que yo le vaya solicitando. Voy a graficar, porque eso es lo que quiero interpretar allí en este ejercicio. Tengo
en un sistema de coordenadas. Ya. La función me daba en 0. ¿Cuánto vale la función? En la que yo quiero encontrar. 4. Vale 4 en 0, ¿no? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Aquí sería, ¿no es cierto? ¿Y en dónde más valía la función? En 3 me parece, ¿no? Sí, en 3. 1, 2 y 3. ¿Y cuánto vale en 3? 0. 0. Ya. Cuando era menor a 0. Profe, en la función original 3 vale 1. 3 vale 1 aquí entonces. Ya. Eran los datos de la función. Ojo, yo lo que voy a graficar es f de x. En base a la información que yo tengo. ¿Sí? Bien. Cuando era desde menor a 0 me decía que la función era Decreciente. decreciente. Entonces la función puede venir así o puede venir así, ¿no es cierto? Sin embargo, me dice que cuando es en x igual a 0, ¿cuánto valía la pendiente? Menos 2. Menos 2. Entonces lo que yo voy a tener es una recta que debería tener pendiente menos 2. Vamos a ver la relación x sobre y. Más o menos la pendiente, esta pendiente debería de ser algo así. Como digo, voy a tratar de algo así más o menos. Déjenme ver. ¿Ya? Listo. Ya. Creo que debe haber hecho la gráfica más abajo. Ya nada. ¿Sí? Ya. Entonces la función dice que tiene que ser decreciente. Debe de ser tangencial en este punto. En el intervalo entre 0 y 3, dice que la función sigue decreciendo y llega a este mínimo. ¿Sí? Llega a este mínimo y de aquí luego crece. ¿Sí? De acuerdo a la información que teníamos, ¿no es cierto? En este intervalo decrece, menos a 0, por aquí pasa un punto tangencial a esta recta con pendiente m igual a menos 2, sigue decreciendo hacia el valor de 3 que me resulta en el par ordenado 3,1, llega a este mínimo y de aquí vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces, esta es la función f de x, partiendo de la función original que me da el problema que era, me parece que estaba así, aquí era 2, aquí era 3, si no estoy mal, era algo así, ¿no? Esto era f' de x, o lo que decíamos, este f de x. X y y. ¿Sí? Esta vendría a ser la gráfica o la antiderivada que cumple las características gráficas que están denotadas acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, el desarrollo del problema? Lo que hemos hecho, lo que hemos analizado. Claro, no tengo una ecuación matemática. Yo no sé cuál será esta f de x, no, matemáticamente, ni tampoco sé qué será esta f de x. Cuidado, no es una parábola, mucho cuidado. No es que yo puedo intuir, tiene la forma de parábola, pero no necesariamente, ¿sí? Mucho cuidado de decir, profe, pero esto es una parábola x al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Chicos, preguntas, alguna duda, queda claro el desarrollo del ejercicio. Como digo, no sé si plantearé un ejercicio de este tipo, pero yo le he puesto aquí porque me parece interesante, ¿no es cierto?, poder hacer esos análisis e identificar lo que hemos visto en el capítulo anterior con este nuevo que estamos desarrollando. Chicos, preguntas. ¿Queda claro el desarrollo? ¿Sí? Bueno, aquí está, perdón. Que sí, profe. Sí, entonces, bueno, aquí está la gráfica que hicimos hace un momento, ¿no? La consecuencia del resultado. Bien,
Un tema que ayer les había mencionado que vamos a desarrollar ahora es también, ya queda claro que la antiderivada o la integral indefinida me da como consecuencia una nueva función, chicos. Eso también es bien importante entender estos dos criterios, ¿no? Cuando yo derivaba, decíamos muy bien, matemáticamente el resultado de la derivada, ¿qué es? Es una nueva función con nuevo dominio, nuevo rango, etcétera, etcétera, etcétera. La antiderivada se debería de entender de igual manera. Su resultado es una nueva función, pero al agregar esta constante de integración, yo recuerden nuevamente, no tengo una única solución, sino tengo un conjunto de soluciones, ¿sí? Debido a esta constante de integración. Ahora, dentro de la matemática, esta constante de integración se la puede determinar, se la puede evaluar, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que en el momento que yo calculo la constante de integración, lo que estoy haciendo es tomar una curva de todo ese gran conjunto de soluciones que tengo. Yo estoy ya caracterizando para algo muy específico, ¿sí? Bien. ¿Cómo se calcula la constante? Aquí se aplica dos criterios que en la matemática pueden encontrarse o se pueden definir. Lo que se conoce como las condiciones iniciales es algo que yo aplico, o las condiciones de frontera. Con conocimiento de estas características, yo puedo o me permite evaluar la famosa constante de integración. Y veamos un ejemplo muy sencillo para poder ver matemáticamente qué es lo que se desarrolla, ¿sí? Bien, dice, yo tengo esta función de y a dx es igual a 2x. A ver, nuevamente reiterando lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Esto es un f' de x y esto es un f de x, ¿sí? Ojo, reiterando lo que hace un momento también mencioné, como tal, esto es una nueva función, pero esta función puede nacer de otra en el momento que hago la derivada, y se le podría entender eso. Entonces, quiero que le vean esta parte. Esto es f de x, pero al mismo tiempo yo puedo entender que es una derivada de otra función de la cual yo la desarrollé. Por lo tanto, podría explicarle o desarrollarle o colocarle de esta manera, ¿sí? Este temita, reitero, ustedes lo van a ver cuando vean la parte de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial justamente utiliza las derivadas como tal, se representa a través de las derivadas. ¿Estamos? Bien, si yo hago este desarrollo matemático, voy a hacerlo nuevamente aquí al lado para que vean qué se hace algebraicamente. Recuerden que estos son diferenciales, por lo tanto yo puedo escribir el diferencial de y 2x de x. De hecho, esa es una de las técnicas iniciales para resolver un problema. Separar la variable independiente o la variable dependiente con respecto a la variable independiente, tal cual como vemos aquí, como una ecuación matemática. Al un lado he dejado la variable y al otro lado he dejado la variable x, ¿sí? Una vez hecho esa parte, aquí aplico el concepto de la integral. Integro. Y si ustedes ven, aquí yo tengo una estructura de integración, integral de dy. ¿Cuál sería la integral de dy? De acuerdo a las reglas matemáticas que vimos anteriormente. Y más C. Y más c, correctísimo. ¿Sí? En este lado sería y más c. Solamente le voy a hacer aquí una pequeña observación. Está bien lo que usted me acaba de decir, pero aquí únicamente le vamos a considerar como y, porque esa constante c que me sale, la voy a considerar en todo el entorno del problema, ¿sí? Es decir, le voy a caracterizar al ejercicio. Bueno, le voy a colocar aquí, coloquémosle como un C1 inicialmente, ¿sí? ¿Cuál sería la integral de 2x de x, chicos? 2 integral de x más C. Pero, a ver, podría escribirle así, ¿no? ¿Cuál sería esta integral? Yo creo que ahí, hasta allí. ¿Cuál sería esta integral de aquí? 2x al cuadrado más c. Ya, ¿qué me está faltando pero aquí? De acuerdo a la regla de la integral de potencias. Más 1. Este va dividido para 2. No se olviden de la regla. N más 1, creo que, no sé, N más 1. N más 1, que en mi caso vendría a ser 1 más 1, 2.
¿Sí o no? Sí, Lo que profe. yo estoy integrando es x de x, entonces aquí es de x elevado a la primera potencia. X1 más 1 sobre 1 más 1, por lo tanto es x al cuadrado sobre 2 más mi constante de integración, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. Profe. Apliquen la fórmula, no tengan miedo, hasta luego ya se vuelve algo muy natural en el desarrollo. Esta es una C2. Lo que yo le decía hace un momento, ¿no es cierto? Este C1 que está sumando, está restando, en realidad no me interesa, al otro lado le puedo pasar y al final voy a tener la suma o la resta de dos constantes que sabemos que por último, ¿qué me da? Otra constante. Otra constante, ¿sí? Pero todo este desarrollo que le hice aquí, en realidad está resumido aquí. Es decir, esta viene a ser mi solución general al problema, lo que habíamos mencionado. En el momento que yo resuelvo una integral, ¿sí? Lo que hallo es una solución general. Y esta solución general de aquí me representa o está representada por todo este conjunto de curvas. Bueno, es una parábola como nosotros podemos observar, más una constante, es una parábola que está desplazada. Dependiendo del valor de C, será hacia arriba, será hacia abajo, pero es este conjunto. Yo he colocado aquí solamente unas 4 o 5, creo, pero en realidad voy a tener infinitas parábolas, tanto arriba como abajo. ¿Estamos, chicos? Sí, solamente he colocado ahí para representar. Bien, en este problema, lo que me dice es, hallemos las constantes, la constante de integración, sí, bajo esta consideración. Dice, con las condiciones iniciales, dice, cuando y es igual a 6, o yo obtengo el valor de y es igual a 6 cuando x vale 2. A esto se conoce como condiciones iniciales. Y muchas de las veces, en muchos fenómenos matemáticos, estas condiciones iniciales se las da el problema o muchas de las veces yo las tengo que intuir. Frecuentemente una condición inicial siempre es bajo el argumento cuando el tiempo es igual a 0, ¿sí? Esa es una condición inicial que en muchos modelos matemáticos son de cajón. Cuando el tiempo es igual a 0, yo tengo tal resultado. Me parece que más adelante hay un ejercicio en ese contexto, ¿no es cierto? Me parece que es de una población, o aplicado a una población, ya vamos a ver, me parece más adelante, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago es eso, ¿sí? Yo establezco, o el problema me los da, o yo a lo mejor debo de intuirles o determinarles. Y lo que les dije hace un momento, frecuentemente los modelos matemáticos, cuando habla de condiciones iniciales, hay que tener presente que un fenómeno siempre empieza con el tiempo t igual a 0, arranca desde tal momento, desde aquí hacia adelante. Entonces, obviamente, el t es igual a 0 y dice muy bien cuáles fueron mis condiciones iniciales al inicio. En una tasa de interés, el tiempo inicial t es igual a 0. ¿Qué es lo que yo debería de tener como condición inicial de entrada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que yo en una libreta de ahorros? No hay transacciones, no hay nada. Empieza desde 0. Sí, pero ¿qué necesito yo para tener algo que... ya sé que el tiempo es igual a 0. ¿Por qué necesito? Capital. El capital, correcto. Entonces alguien puede decir, muy bien, con t igual a 0, mi capital fue de 10,000, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a mi modelo matemático de la póliza de acumulación, de una libreta de ahorros, el modelo matemático hacia adelante, yo quiero sacarle, ¿no es cierto?, cuáles son las características después de 10 meses, de 20 meses, entonces me va a caracterizar justamente las condiciones iniciales, una curva que me represente ese comportamiento, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento para mi ejemplo. Y aquí es donde yo le evalúo en la función o en la solución general. Cuando x vale 2, dice que y vale 6. Por lo tanto, la única incógnita mía es la constante c. Determino constante c y esta constante c le modelo o le sustituyo acá en la solución general y obtengo como resultado lo que se conoce como la solución particular. Es decir, que ya una vez establecidas las condiciones iniciales, yo de todo este conjunto de curvas, ahora digo muy bien, para mi modelo, dadas las condiciones que yo he considerado, mi modelo se va a mover a través de esta gráfica. ¿Sí? Y ya soy más específico. Ahora sí yo podría decir, muy bien, ¿qué va a pasar cuando x sea igual a 1, cuando x sea igual a 2, cuando x sea igual a 3? Pero yo ya soy más específico, ya puedo analizar mi problema como tal. ¿Dónde cambia la curva? Justamente acá.
Si yo digo para otro escenario, y es igual a, me da 8 cuando x es igual a 1, entonces obviamente mi modelo va a cambiar. La constante va a ser diferente, lo cual implica que voy a tener que considerar otra curva. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, recuerden, la solución general es todo el contexto de las posibles soluciones del problema y la solución particular sí es algo muy específico y sobre la cual yo ya puedo decir, este es mi modelo el cual yo voy a trabajar más concretamente, ¿sí? Y esta es la manera. Como ven, no es nada complejo, no es nada difícil, sino es directamente de la aplicación. Pero ya en la connotación del resultado, solución general, identificar solución general, solución particular, ¿sí? Bien, aquí también tenemos otro ejercicio, me dice en cualquier punto XY de una curva particular, la recta tangente tiene pendiente igual a 4x menos 5. Si la curva contiene al punto 3.7, obtenga su ecuación. ¿Cómo planteamos esto? ¿Sí? Lo que me está diciendo es que mi pendiente está definida por la función 4x menos 5. Y nosotros recordemos que la pendiente me representa derivada. Y la derivada es dy a dx. ¿Sí? Y de aquí haciendo lo mismo que desarrollamos en el ejercicio anterior, tengo que separar las variables, la variable y al un lado de la ecuación, la variable x al otro lado, justamente para estructurar una forma de función. Entonces, aquí me quedaría dy es igual a 4x menos 5 de x. Aquí aplico el concepto de la integral. Integro, me quedaría aquí y es igual a, integrando, ¿cuál es la integral de 4x? 4x al cuadrado sobre 2. Correcto, sobre 2, menos, ¿cuál es la integral de 5? 5x. Correcto, y más, Sí. más mi constante de integración, más la c. Entonces, aquí está construida mi función general. Nuevamente, reitero, esta vendría a ser la solución general, pero aquí me dice, si la curva contiene al punto 3.7, obtenga su ecuación. Yo acabo de encontrar todas estas relaciones y esto se constituye para mí mis condiciones iniciales. Cuando x dice vale 3, y vale 7. Por lo tanto, hago la sustitución acá en mi modelo, que me quedaría de 7 de salida, que es la variable y, es igual a 4 medios. Bueno, aquí debía haber simplificado. Me queda 2 por 3 al cuadrado, menos 5 por 3, más la constante c. La constante c es la única incógnita. Me resulta que c viene a ser igual a 4. Como consecuencia, entonces, esta c le reemplazo en la solución general y obtengo mi solución particular. Y obviamente en la representación gráfica, como ustedes pueden ver aquí, le he hecho justamente esa representación, es la curva que está en azul. Entonces, sobre esa curva azul, yo ya puedo hacer mis modelaciones matemáticas, dadas que las características que se han establecido. ¿Sí? Chicos, ¿se ve, no se ve, se entiende, no se entiende? Como digo, aquí más bien es de tratar de capturar qué es la ecuación, reitero. A esto se le conoce como ecuación diferencial en realidad. ¿Sí? De ahí he despejado las variables, he resuelto la integral, he encontrado mi función, solución general, lo que habíamos definido la primitiva, ¿no es cierto? Estamos, esa f mayúscula, esta representa la f minúscula, y lo que también mencioné hace un momento. Recuerden, esto es una función, y como resultado tengo otra nueva función, la solución general y bueno, la solución particular. Chicos, preguntas, ¿se entiende o no se entiende? Todo claro, profe. ¿Sí? Porque esta es la parte, les digo, bien sencilla, no creo que haya mucha complejidad. Más bien lo que vamos a ver a continuación, no diré tampoco que es, espero que no genere mucha confusión, pero es justamente lo que se requiere matemáticamente para resolver las integrales. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio, dice la función de costo marginal C' está determinada por una compañía como C' de x, 4x menos 1 medio más 1, esa es la función de costo marginal, ¿no es cierto? La derivada de la función de costo se conoce de esta manera,
el costo marginal. Aquí nuevamente desagregando la función, si hago toda la parte algebraica, esto me queda como DC a dx es igual a 4x a la menos 1/2 me parece, más 1, aquí despejo DC es igual a 4x a la menos 1/2 más 1, esto multiplicado a dx, aplico la integral. Me quedaría que C va a ser igual a, resolviendo esta integral, ¿cuál es la integral de 4x a la menos 1/2? 4x a la 1/2 sobre 1/2. Ya. Más Sobre 1, más x. más x y más. Sí. Sí. No se confundirá, no, perdón, aquí vaya a ser que se confundan. Es la constante de integración, acá es la función de costo, no se me equivocarán. Coloquemos aquí C de x más bien. Entonces aquí este 2 que está hacia abajo, es 1/2, aplico fracciones, sube hacia arriba, quiere decir que mi función de costo viene a ser igual a 8x a la 1/2 más x más mi constante de integración, ¿sí? Esta vendría a ser mi solución general. Me dice que, adicionalmente, ¿qué me dice? Donde la función de costo diste dólares en el costo total de producción de X unidades, cuando se producen no más de 25 unidades. Me está dando un intervalo. Este modelo matemático es para un intervalo en donde no se produzcan más de 25 unidades. Dice, si el costo de producción de 4 unidades es de $50, determine la función de costo total. Tengo mi función, mi solución general, entonces aquí tendría que reemplazar, ¿no es cierto? 50, que es el costo de dólares en producir 4 unidades, 8 por raíz de 4, más 4 más C, me resulta que la constante de integración sale 30, y aquí ya tengo mi solución particular, ¿sí? Y me dice, ¿cuál sería el costo de producir 10 unidades? Una vez que yo ya defino mi función de costo, o mi solución particular, perdón, yo ya puedo utilizarle para verle ya de manera más particular qué es lo que sucede. Y aquí lo que me dice, ¿cuál sería el costo de producir 10 unidades? ¿Sí? Ojo, este modelo matemático solamente está restringido hasta aquí. Ya es la característica del ejercicio. De aquí en adelante, claro que podría utilizarle, pero de acuerdo a lo que me da esta consecuencia, a lo mejor aquí necesito otro modelo matemático a considerar. Y podemos ver que dice que cuando yo tengo las 10 unidades, me produce 65, o mi función de costo, o lo que me cuesta producir 10 unidades, es de 65,30 unidades monetarias, dólares, libras, no sé, euros, no sé lo que, las unidades matemáticas, bueno, estamos hablando de dólares, ¿sí? Es lo que me costaría producir, ¿sí? Entonces ven aquí también, ya los problemas comienzan a tener su propia dinámica, sus propias características, sus propias restricciones, pero como tal sigue siendo lo mismo, o sea, más allá de la ecuación, que sería la parte compleja de resolver como tal. Pero el procedimiento también es muy sencillo, muy simple, ya si le vemos así medio, de una manera muy abstracta, o sea, muy concreto, o sea, como les reiteraba, lo que vamos a ver a continuación, allí las cositas se ponen un poquito más interesantes, considero yo, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Antes de entrar a lo que son las primeras zonas o las técnicas de integración. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro? Profe, Dígame. no me quedó claro muy bien cómo le haya C, o sea, que se haya valor único. ¿En este ejercicio o en general? En general, profe, en general. Ya, volvamos acá, no importa, ¿sí? Ojo, nosotros, lo que yo decía, ¿no es cierto? Esta es una estructura que se conoce como una ecuación diferencial y se resuelve a través de la integral. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Ya. Bien, nuevamente reiterando. Esto lo que me da es un conjunto de posibles soluciones. Gráficamente, ¿qué viene a ser? Infinitas gráficas, ¿no es cierto? Hasta ahí también estamos claros. Sí, profe, está ahí, sí. Ya, entonces a veces en los problemas se suele dar siempre lo que se conoce como las condiciones iniciales o condiciones de frontera, es dar ciertas características del problema. Recuerden lo que yo decía hace un momento, a veces me da el problema y en otras ocasiones yo tengo que intuir cuáles son esas condiciones iniciales
o determinar esas condiciones de frontera. Y ponía el ejemplo de una póliza de acumulación, una libreta de ahorros. Yo decía, muy bien, para que mi modelo funcione, yo tengo que tener un punto de partida, un tiempo igual a 0. O sea, si yo digo el 1 de enero, para mí eso es del tiempo t igual a 0, porque es mi punto de arranque. Y decía, ¿qué es lo que yo necesito conocer al inicio de invertir mi dinero? ¿Desde cuándo comienza a contabilizarse y qué más? La cantidad de dinero. La cantidad de dinero que yo voy a invertir, mi capital. Entonces, por ejemplo, a eso se entiende como condiciones iniciales, t igual a 0 y la cantidad de dinero, ¿sí? Y obviamente eso le hago aterrizar dentro del modelo matemático. En este ejercicio me dice, cuando la función vale 6, dice que x vale 2, y aquí es donde yo aplico esos valores numéricos. X vale 2, 2 elevado al cuadrado 4, y vale 6, más c. ¿Cuál es la única incógnita aquí? ¿Cuál es la única incógnita? Sí. C, ¿no es cierto? Por lo tanto, despejo y calculo. En este ejercicio me salió que C es igual a 2. Este valor de C le reemplazo en la solución general y eso me da como consecuencia de lo que había mencionado la solución particular. ¿Qué significa ahora matemáticamente y gráficamente? Que de todo este conjunto de curvas factibles como solución, dadas las condiciones iniciales, yo solamente puedo tomar una, porque yo ya determiné la constante. Aquí ya no hay incertidumbre en C, ¿sí? Por lo tanto, de todo este grupo, yo digo, esta es la curva que a mí me interesa analizar. Y sobre esta yo ya puedo hacer otros cálculos numéricos. Tal cual como en el último ejercicio del costo marginal. Yo saqué la solución general. La solución general, si mal no recuerdo, me quedó 8x a la 1/2 más x más la constante. Esta fue la solución general en el momento de haber hecho la integración. Ahí me dice las condiciones iniciales. Y cuando yo produzco 4 unidades, mi costo es de $50. Eso me permitió determinar como consecuencia que C es igual a 30, con X igual a 4, y en este caso el C de 4 dice que vale $50. Eso me permite calcular la constante de integración. Digo, no se confundirán porque aquí estamos utilizando las mismas letras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este es ya mi modelo o mi solución particular. Y con dadas las características adicionales que me dan que el modelo no sirve más allá de 25 unidades, yo ya lo puedo utilizar. De hecho, aquí yo debo haber tenido infinitas curvas así también. ¿Sí? Pero esta es la que a mí me interesa o la que me da el problema. Y luego me pide evalúele, en el valor de 10 ya me pidió otra cosa adicional. No sé si eso le aclara un poco más el desarrollo. Sí, profe. Profe, entonces, según las condiciones que se nos presenten el problema, podemos determinar si sin esas condiciones no es posible. Pero ojo, lo que acabé yo de mencionar, muchas de las veces en el contexto del problema, yo tengo que establecer cuál es la condición inicial. En algunos casos me los dará, y en otros casos, a lo mejor en la propia estructura del problema, uno lo tiene que determinar. Vuelvo a poner el ejemplo de la libreta de ahorros o de la póliza, de una póliza. Lo que ustedes mismos me acaban de decir. ¿Yo qué necesito? Saber desde qué momento va a comenzar a contabilizarse la inversión y obviamente, ¿qué cosa? El capital. Entonces, por ejemplo, si la variable independiente es T, y mi variable de salida es la cantidad de dinero que yo espero obtener, pero en el momento que yo saco mi modelo matemático, para mí sería T igual a 0 y mi capital de producción, mi capital de inversión. Esas venían a ser mis condiciones iniciales. ¿Sí? Sino que mucho cuidado. Habrá problemas que sí me dan las condiciones iniciales y habrá problemas que no me dan las condiciones iniciales. Yo las debo de intuir. Son propias del problema. No sé si eso me explico. Sí, profe. ¿Sí? Entonces tendrá mucho cuidado. O sea, reitero, a lo mejor el programa no me dice nada de condiciones iniciales, pero yo las argumento y me debo de argumentar bien. Yo las defino y las determino. Es por esto, T igual a 0, capital de inversión. ¿Sí? Como digo, más adelante hay un problemita, si es verdad, no tanto de capital de inversión, pero algo muy parecido. Se podría cambiar el ejercicio a eso. ¿Sí? No es ningún inconveniente.
Bien, ahora, vamos a las técnicas de integración, lo que yo les acababa de mencionar. Dentro de la matemática yo puedo tener infinitas funciones, ¿no es cierto? Infinitas funciones porque puedo tener un mix, puedo tener funciones polinómicas, funciones senoidales, exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas, inclusive mezcladas de entre sí, en que se suman, que se multiplican, que se dividen. Claro, no existe una regla para todas las estructuras matemáticas, pero sí en el cálculo integral se han ido estableciendo ciertas formas, pero sobre todo ciertos procedimientos, para algunos casos muy particulares. Una de las primeras métodos es el que se conoce como el método de sustitución o cambio de variable, que es prácticamente, si ustedes hacen un análisis y lo observan, es prácticamente hablar de la regla de la cadena, pero aplicado a las integrales, ¿sí? Bien, veamos este ejercicio, porque esto ya hay que ir haciéndole con ejercicios para, al mismo tiempo haciendo aterrizar la idea, ver matemáticamente cómo se procede. Tenemos esta función. Esta es mi f de x. Y si yo saco su derivada, esta vendría a ser su f' de x, ¿no es cierto? Saco el 10 y obviamente regla de la cadena y tengo esto lo de acá. Creo que ahí no nos hacemos lío. Estamos bien. Este sería el proceso, ¿no es cierto? Cuando yo derivaba. Ahora lo que yo quiero hacer es la antiderivada. Por lo tanto, mi punto de partida es esto. Y yo escribiría de esta manera a través de la integral indefinida. Integral de 1 más x al cuadrado sobre 9 de 2x de x. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Porque aquí está el artificio matemático como tal. Aquí está el argumento que yo necesito desarrollar justamente para aplicar una técnica de integración que no es compleja. Bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, partamos de lo que acabo de desarrollar, chicos, ¿no es cierto? Esta era mi f de x, yo obtuve la derivada, que es f' de x, y me da como resultado eso, ¿no es cierto? De izquierda a derecha dije, este es el proceso de derivar. Y de derecha a izquierda, ¿el proceso cuál es? La antiderivada. Estamos hasta ahí, chicos. Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, aquí está la antiderivada a través de esta notación de la integral. Tenemos esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar a lo que está dentro de la potencia, elevado a la novena, le voy a tomar como que eso dice que es igual a ux. Es una función que depende de x. Y esta misma función, aplicando derivada implícita, ojo, bueno, puede ser derivada implícita o no, pero yo les recomendaría eso. ¿Cuál sería la derivada implícita de esto? Tal cual está. O saquen la derivada, no me interesa. ¿Cuál sería la derivada de estos chicos? 2x. 2x. ¿Sí? Pero recordemos que U' en la notación de Leibniz se escribiría así. Y despejando el diferencial de du, me queda que du es igual a 2x de x. ¿Estamos? Bien. Chicos, estamos hasta ahí, lo que he encontrado. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces pongamos esto. Aquí Profe, está mi ¿a qué se refería, pero con derivada implícita? solamente que lo que yo puedo derivar. Recuerden que si yo tengo así 1 más x al cuadrado, ¿cómo aplicaba aquí la derivada implícita a través de los diferenciales? ¿Cuál era la derivada de u? De u. De u. Sobre el x. No, recuerden que había el método de la derivada implícita cuando yo utilizaba los diferenciales. Recuerden que yo decía tanto u como Acá x son independientes. Yo decía, tengo que derivar u y multiplicar por su derivada. Por su diferencial. Por su diferencial. ¿Cuál es la derivada de u? De acuerdo a las reglas, es 1 por du. Igual a, ¿cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado?
2x. 2x por du. por su X. diferencial. ¿Recuerdan? Recuerdan que esa era una de las técnicas de la integral implícita, de la derivada implícita, perdón. Sí, profe. ¿Sí? O lo otro, lo que hicimos hace un momento, también es válido lo que yo dije. Ahí encontremos la derivada, u' es 2x, recordemos que u' es igual a du sobre 2x, y de aquí despejando de x, vuelvo a lo de acá. Cualquiera de las dos formas me es válida, no pasa nada, chicos, ¿sí? ¿Estamos? Ya, profe. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas son válidas. Si ven, en los dos caminos, llego a lo mismo, ¿sí? Bien, entonces aquí está el du, y aquí está el u. Ahora, hagamos la sustitución. El 1 más x al cuadrado, ¿qué me representa? De acuerdo a las condiciones que yo estoy, o consideraciones que he hecho. 1 más x al cuadrado, ¿qué es? La función. ¿Pero qué función? U de x. U. Pongámosle solamente como u, no u de x. Entonces me quedaría u elevado a la 9. ¿No es cierto? O a la novena. ¿Sí o no? Sí. Chicos, ¿el resto qué me dice? ¿Se ve o no se ve esa parte? Sí, profe. Profe. Y 2x de x, ¿qué es? Derivada. Su derivada. Prima. Es lo que está dentro de la función U, pero es por la regla de la cadena. Está ahí en la pizarra. Ahí está rayado hacia abajo. El de x, ¿qué? El 2x de x, ¿qué me representa? Du. Du. No me representará eso. Sí, aquí está. ¿Sí o no? Y el du era su diferencial, ¿no? ¿Perdón? Y el du era su diferencial. Era aplicando la regla de lo que habíamos dicho, o derivada implícita, o reemplazándole después cuando le derivamos. Si ven, a ver, yo quiero que observen lo siguiente. Todo esto, lo que está aquí adentro, yo le estoy definiendo que es u. Por lo tanto, me queda u a la novena. Y todo esto, lo que estoy colocando en el recuadro, me representa el diferencial de du. Y lo puedo sustituir acá. Si ustedes observan, matemáticamente, ¿qué es lo que pasó respecto al ejercicio original? ¿Qué cambió? El orden. La representación. La representación, la estructura matemática, ¿sí? Si ven que yo aquí podría, es más, se mantiene el contexto que había dicho de la integral, el símbolo de la integración con su respectivo diferencial. Pero ahora en este caso, ¿cuál es la variable de integración? Lo que está en el cuadro. ¿Cuál es la variable de integración? U. La U. U. ¿Cuál sería la integral de esto? ¿Cuál sería la integral de eso? U a la novena. U a la 8 sobre 8. ¿Por qué U a U la sobre? 10 sobre Sí, U a la 10 sobre U a la 10 sobre 10. 10. y más C. Más C. más C. La pregunta es, ¿cuánto vale U? 1 más x cuadrado. más X cuadrado. al cuadrado. Y si ustedes observan, es el mismo del cual partimos. Claro está, ¿por qué aparecía la constante C? Porque, claro, me está dando todo el contexto general de todas las posibles soluciones. Pero si ustedes observan, la técnica matemática esta es justamente en ese sentido. Hacer una sustitución de variable y cambiar a formas más sencillas. Recuerden que yo les había mencionado que la integral se caracteriza por eso. Cuando yo hago operaciones algebraicas, yo debo de tratarle a formas más sencillas, más simples, para poder ahí sí aplicar las reglas de la integración. Y eso es lo que he hecho. Sí, esta es una función que está elevado a la potencia 9, perdón, en toda su estructura, pero también tiene un producto de 2x. Lo que yo le he llevado es exclusivamente a una forma de potencia y en la cual ya puedo aplicar directamente la regla matemática.
¿sí? La que habíamos establecido, que es esto de aquí, la potencia se eleva en una unidad y el numerador, de igual manera, la potencia más una unidad, ¿sí? Y lo que tenemos es aquí ya el desarrollo matemático, ¿sí? De la integral, aplicando esta técnica. Bueno, aquí está el desarrollo, ¿no es cierto? Déjenme ver. Justamente para contextualizar esto, lo que me parece que alguien me decía hace un rato era lo que le entendí. Este factor de aquí, este 2x, ¿sí? Debe ser consecuencia de la regla de la cadena de lo de aquí adentro. No sé si observan eso, chicos. Si ustedes observan, si yo saco la derivada 1 más 2x, 1 más x al cuadrado, sí, viene a ser este factor 2x. ¿Sí le ven? Sí, profe. Entonces, efectivamente era creo que lo que le entendí. Aquí está contextualizado esa parte de la regla de la cadena. ¿Sí? Y es algo bien importante saber capturar para poder determinar cuál es mi sustitución o mi cambio de variable. Este es un aspecto bien importante en el desarrollo de los problemas. Déjenme ver. Ya. Solamente quiero dejar contextualizado en formato general lo que vendría a ser la regla de la cadena para hacer algunos ejercicios y un poquito darle ciertas pautas para saber identificar por qué le tomé este valor de U, o inclusive a veces se tiene que hacer ciertos artificios adicionales aparte de la propia aplicación de la técnica. Dice, sea G una función diferenciable en X cuyo rango es en un intervalo Y, ¿no es cierto? Es una función continua, y F una función definida en Y. Y F la función antiderivada de F, entonces tenemos lo siguiente. Si observan, esta es una función composición. Voy a irme con el ejercicio que acabamos de desarrollar. Esta es una función composición, hasta aquí. ¿No es cierto? Porque es una función dentro de otra función. Es un polinomio dentro de una función de potencia. ¿Estamos? Y lo que yo decía hace un momento y lo que entendí de algunos de sus compañeros, si ven que esto es G', es la derivada del argumento de la función composición. Obviamente por el respectivo diferencial. Aplicando esta consideración es lo que yo puedo encontrar o puedo hacer la sustitución o el cambio de variable. Porque eso me va a permitir entonces cambiar la estructura matemática de la integral y obviamente poder llevarles a formas más simples que me permitan encontrar la solución. ¿Cuál es el paso siguiente una vez que encuentro la solución? Volverle a la variable original, tal cual hicimos el ejercicio anterior. Un poquito aquí está la demostración de lo que se argumenta aquí. Está haciendo esta demostración matemática partiendo de aquí, ¿sí? Saca la derivada, hace algunas operaciones y lo que nos conduce es a esta misma relación. Sí, ahí lo pueden ustedes chequear. Más bien vamos tal vez a una parte de un ejercicio para poder analizar. Por ejemplo, en el caso de una función de potencia, muy específicamente en el ejercicio que acabamos de desarrollar, g de x elevado a la n, este es el desarrollo matemático, directamente, de cómo se lo obtiene. Cuando yo tengo elevado a una potencia. Pero digo, hagamos algunos ejercicios. ¿Cuál ejercicio quieren desarrollar? De los que están Bueno, aquí. escogiendo usted, profe, por el más difícil. El más difícil. El más difícil. ¿Cuál será, pues, el más difícil? El primero parece. A ver, hagamos. Sí, creo que nos da tiempo para hacer por lo menos unos pares de ejercicios. A ver, hagamos este. Le voy a hacer aquí para no abrir una pantalla, ¿no? Dice, tengo x al cuadrado. ¿Se ve bien o se ve medio? Medio, profe. Medio se ve, ¿no es cierto? Yo también estoy aquí. A ver, hagamos nomás acá es un poquito más. Le puedo controlar el lápiz, el grosor del lápiz. Ya. Y si tengo la integral de x, déjenme ver acá,
5 más 2x al cubo. 5 más 2x al cubo. Bien, veamos este ejercicio. A ver, déjenme ver si estamos bien. Ya, es 5x al cuadrado. X al cuadrado es aquí. Bien. Bien, chicos. Entonces, aquí lo que yo debo de identificar es justamente lo que acabamos de ver. Le voy a ir haciendo o tratando de identificar. Aquí yo tengo una función con posición, porque tengo una función dentro de otra. Y a veces esta es una parte bien importante tratar de capturar. Y antes de comenzar a desarrollar, chicos, esa es mi recomendación. Yo mentalmente debo de tratar de ver justamente lo que me dice la regla, ¿sí? Para mí, esto lo que acabo de poner en el recuadro es f g de x, donde f para mí vendría a ser x a la octava y g de x viene a ser 5 más 2x al cubo, que si hago la operación de f o g, obtengo este resultado. Estamos hasta ahí, chicos. Sí, profe. Y obviamente me decía, de acuerdo a la regla, aquí debe de estar este g' de x, que es el término que me debería de salir de la derivada de g de x. Aquí le voy a acomodar porque a veces esto, créanlo o no, en la posición de los elementos muchas de las veces nos hace perder ciertas perspectivas y nos confunde. Le voy solamente a cambiar de posición, x al cuadrado de x. ¿Sí? Bien. Entonces, yo ya he identificado que todo esto de aquí es fg de x con estas características. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me falta determinar es este g' de x. Y este g' de x lo puedo sacar de acá, porque yo ya identifiqué cuál era el g de x. Y en mi ejercicio resulta ser 6x al cuadrado. Obvio, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que me falta de lo que está en el ejercicio planteado para que le determine el g' de x? ¿Qué es lo que me está faltando? El diferencial. No comparemos. Esto de Elevado aquí, G de X reemplazar. ya, pero ¿qué me falta acá? Este es mi problema. Este es mi ejercicio. ¿Sí? Yo ya identifiqué que esto es mi fg de x. Este x al cuadrado está acá. Pero ¿qué me falta para decir que es g' de x? Le voy a separar un poquito. Está el g' de x acá, acá arriba. No. ¿Qué le está faltando? Para decir que ese es el g' de x. El 6. El 6. Y yo algebraicamente, ¿qué puedo decir? Multiplico por 6 dividido para 6. Y yo aquí, si ustedes observan, ya tengo el g' de x. ¿Sí le ven? Chicos. Sí, profe. Entonces, Y aquí, a este x cuadrado se le cambia nomás de orden. sí, no pasa nada, es producto. Por eso les decía hace un rato. Ah, sí, sí. Créanlo, ¿no? Justamente lo que usted me acaba de mencionar, créanlo, ¿no? Esas cuestiones son las que a veces nos confunden, ¿sí? Y no me hacen ver al problema como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Ahora yo ya puedo hacer un cambio de variable, porque lo que voy a decir es u es igual a 5 más 2x al cubo, ¿no es cierto? Solamente la parte de aquí. Y lo que saco es su derivada. 6x al cuadrado de x, que yo ya lo tengo aquí, incluido con este factor 6 que tengo que sacarle. Es decir, aquí me quedaría la integral de el 6 o el 1/6 me queda acá abajo. Todo esto vale u elevado a la octava. Y como yo ya tengo aquí el 6x al cuadrado de x, que me representa el diferencial, tengo du. Y esto yo ya lo puedo integrar de una manera más sencilla. ¿Sí?
Entonces, integro esto, me quedaría 1/6 de u a la novena sobre 9 más mi constante de integración, pero como le tengo que llevar al problema su variable original, el u me dice que es este término de acá. Sería 1/6, bueno, por 9 me quedaría 1 sobre 54, ¿no? Si quiero ya ir simplificando ciertos procesos. 6 por 9, 1 sobre 54, y u a la novena vendría a ser 5 más 2x al cubo sobre u elevado a la novena, más mi constante de integración. Y este vendría el desarrollo matemático del problema. Entonces, aquí mi sugerencia, chicos, es siempre mentalmente ustedes identificar a qué término le voy a tomar como u, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo que anticiparme que si yo derivo ese u, debería de encontrar un factor que me dé esa derivada, es decir, esto. Al menos la variable, porque si ustedes observan, yo necesitaba el 6, pero el hecho de tener el 6 es fácil multiplicar y dividir. Las constantes yo las puedo agregar, no es problema. Si ven, aplicando reglas básicas, si multiplico, divido. Déjenme ver. Profe, Ya va, dígame. ¿puede repetir desde esa última parte donde está el 1/6? Ahí ya me perdí. A ver, ¿qué parte? ¿Aquí? ¿Aquí tal vez? ¿O más arriba? No, enséñalo primero, profe. Donde está ¿Aquí? ese, ahí mismo, sí, desde ahí, no sé de dónde les sacó eso. ¿Qué cosa? Arriba, el 1/6, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo le dices? Ese 1/6 sale de acá. ¿No ve que aquí yo le multipliqué por 6 y le dividí para 6? Para que esta forma se mantenga como g' de x. Para que mantenga esta forma. Entonces le multiplico y le divido. Entonces aquí me quedaría 6x al cuadrado sobre 6. Pero este 6 al dividir me queda como 1/6. ¿Sí le ve? Sí, profe, sí. ¿Ya? Listo. A ver, déjenme ver, porque ya les digo, es interesante porque hay bastantes artificios matemáticos. Déjenme ver aquí, quiero verle de los que están aquí planteados, ¿cuál podríamos hacer para... a ver si el último... Ya, porque hay algunas cosas que se pueden desarrollar en los ejercicios. Voy a hacer este ejercicio de aquí. Déjenme ver. Ay, caracho. ¿Qué pasó? A ver, chicos. A ver. Dice esta integral. Integral de x al cubo sobre x más 1 de x. Bien. Lo que yo les mencionaba hace un rato, tengo que tratar de identificar que en el momento que yo hago el cambio de variable, sabes que esa derivada del cambio de variable aparece el término ese g' de x, el que habíamos mencionado. Por ejemplo, en este ejercicio. Y algo adicional van a aparecer otros problemas. Yo le voy a hacer que u sea igual a x más 1. ¿Cuál sería la derivada de estos, chicos? 1. 0. 1. Ah, 1, perdón. Ya, pero... du igual a ver. A de X. Correcto, a de x. Recuerden que, por eso yo digo, yo generalmente aplico aquí la técnica de la integral implícita. Derivé u, me queda du, porque la derivada de u es 1 por su diferencial. La derivada de x, en este caso, es 1 por su respectivo diferencial. La derivada de 1 es 0 por ser constante. Tengo esto, ¿sí? Bien, si ustedes observan, este du dice que es igual a dx.
Por lo tanto, yo podría reemplazarle directamente acá el dx por du, ¿no es cierto? Y podría escribir lo siguiente, integral de x al cubo sobre, ¿cuánto vale x más 1? De acuerdo a mi consideración. ¿Y cuánto vale dx? De acuerdo a lo que tengo aquí mismo escrito. Du. Du. Ojo, mucho cuidado, chicos. Si es que yo no hago el cambio de toda la variable x a esta nueva variable u, que es la que se utiliza, digamos, pueden utilizar cualquiera otra, ¿no? La b, la p. También haría aclarar esa situación. Pueden utilizar el cambio de variable el que ustedes consideren. Sí, yo no puedo integrar, mucho cuidado porque a veces cometen ese error, hacen el cambio de variable y claro, como queda x al cubo y hacen la operación y está mal. En este caso, algo muy sencillo se puede hacer. Vengo acá y aquí me quedaría que x es igual a u menos 1. Por lo tanto, este x yo le puedo reemplazar acá y vean lo que sucede. Yo ya cambié mi problema a la variable de u. Claro, todavía no puedo integrar porque aquí tengo u al cubo, pero aquí se hace algo muy sencillo. Hagamos la descomposición del cubo. U al cubo menos el triple producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? De acuerdo a la regla, más el triple producto y menos 1. Y todo esto dividido para u de u. Y luego distribuyo el denominador y me va a quedar u al cuadrado menos 3u más 3 y menos 1 sobre u, todo esto por du. Y si aplico la propiedad distributiva, si quieren ser bien específicos, me quedaría esto. Ya voy a ir aplicando aquí algunas reglas, más y menos la integral de 1 u de u. Y aquí, evaluando las integrales, ¿cómo me quedaría, chicos? U a la 3 sobre 3. Ya. Menos U. No, pues, la integral de u a qué es igual. U al cuadrado A U sobre al 2. cuadrado sobre 2. Más, Más 3. 3 U. correcto. Y menos. 1 al cuadrado sobre 2U. ¿Cómo que 1 al cuadrado? Menos c. Aquí era igual esta integral. Ya vi, no han revisado. Es igual al logaritmo natural de u. Es esta integral, es esta. Más, Más c. Más C. más c. Y si ven, yo he encontrado la integral. ¿Qué me falta, pero todavía? ¿Qué tengo que hacer en esta parte? Denominador. No, nada. ¿Qué más me falta? Reemplazar a la original. Correcto. Reemplazar aquí. Le voy a colocar el resultado acá arriba, por favor. Me quedaría entonces x más 1 al cubo sobre 3 menos 3 medios de x más 1 elevado al cuadrado menos 3x más 1 y menos logaritmo natural de u. Este vendría a ser ya el resultado de mi f de x. ¿Sí ven? Entonces, a estos tipos de artificios que ustedes se pueden presentar o se pueden encontrar, nos tocaría desarrollar, porque reitero, si alguien llega hasta aquí y hace la integral, va a estar mal, por lo que les acabo de mencionar. En el momento que yo aplico el concepto del cambio de variable, yo tengo que hacer que toda la ecuación o toda la variable original desaparezca. Y como ustedes pueden ver, no he hecho más que utilizar los propios artificios básicos dentro del álgebra. ¿Sí? Oiga, profe, Dígame. el logaritmo natural sería de x más 1. Logaritmo natural. Perdón, gracias. Muchas ¿Y hay gracias, que poner la Gaby. c también? ¿O ya no se pone la No, c? sí, la c también, perdón. Muchas gracias. Gracias por hacerme acuerdo. Más 1 y más mi constante de integración. Gracias, sí, no tienes razón. Ahí sería menos logaritmo natural de x más 1 más mi constante de integración. Gracias. ¿Sí? No, la c va siempre, porque como es una integral indefinida,
tengo que colocarle. Si por ahí el problema me dice, me da las condiciones iniciales y de frontera, como ya vimos anteriormente, yo calculo, o podría calcular, la constante C y definir la solución particular como más o menos los términos que en otros contextos se utiliza. Solución general, calculo la constante de integración, solución particular. ¿Sí? Pero entonces, lo que yo les he venido siempre indicando, o sea, no hay muy cosas específicas. En realidad, en el caso de la derivada y la integral, cada ejercicio tiene su propio mundo. Que aplico los conceptos, claro, sí, están bien, pero cada uno es diferente a otro. En el ejercicio anterior lo que hicimos, ¿no es cierto? Le tuvimos que multiplicar y dividir para una constante, para que se tenga la relación que corresponde. Pero aquí también hicimos cambio de variable, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo de percibir en el momento de desarrollar un problema. Adelantarme, como quien diría, la jugada antes de. Por eso uno cuando ve un problema, dice, muy bien, aquí voy a aplicar esta técnica de cambio de variable. Entonces, uno dice, muy bien, tengo este 2x al cuadrado mentalmente, y yo sabía que esto me da 6x al cuadrado, el x al cuadrado sí lo tengo aquí, me está faltando el 6. Entonces, para que sea completo, multiplico y divido para 6. ¿Sí? Y ya voy haciendo el desarrollo matemático y las consideraciones para simplificar la forma, porque eso es lo que yo debo de hacer. Reitero, en este ejercicio de acá anterior, yo le llevé a esta forma, que es más sencilla. En el ejercicio que acabamos de terminar de desarrollar, ¿sí? Este era el problema, pero al final quedó expresado de esta forma y haciendo ya un poco mayor cantidad de simplificaciones, me quedó esta forma, formas más sencillas de integrar. A las técnicas más fáciles de integrar. Como podemos observar, todos son de potencia, exceptuando la última, que hace referencia al logaritmo natural. Pero en las tres iniciales, hemos aplicado la misma regla de potencia. No hay nada diferente allí. ¿Sí? A ver, déjenme ver, chicos. De este ejercicio, ¿cuál quieren hacer? Segundo. El segundo. Ya. Porque eso se aplica inclusive a todas las otras funciones, ¿no? Profe, yo tenía una pregunta del anterior ejemplo. Diga, ¿Por, diga. ¿por qué U era solo X más 1? Ya voy, solo déjeme leer. ¿Por qué U es solamente X más 1? Por lo que yo les acababa de mencionar. Si ustedes observan, aquí está el 1 implícito. Y si ustedes ven el momento que yo derivé, aquí está el 1. Por esa razón. Porque si yo le hubiera tomado el X al cubo como U. A ver, perdón, a ver aquí un ratito. Quieren decir, profe, ¿por qué no le tomo el X al cubo? Y peor si le tomo todo, no debo de tomarle todo, ¿no? O sea, ¿por qué no le tomamos todo el... ¿Qué es como mejor nosotros nos acomodemos? No, lo que pasa, yo tengo que ver qué es lo que ya tengo planteado en el problema. Por eso les reiteraba, ¿no es cierto? Si usted ve, aquí es el 1, no se lo escribe, pero está aquí presente. Entonces, obviamente, en el momento que yo derivaba esto, yo sé que voy a tener aquí el 1 de X, es esto. ¿Sí le ve? Sí, profe. Entonces, por eso yo digo, debo de ver el problema antes de aventurarme. Entonces digo, muy bien, este término para mí me calza porque yo ya tengo en la propia relación, tengo ese factor. ¿Sí? Veamos este ejercicio, justamente el de la función trigonométrica. Ah, perdón. No es cierto. Me pide encontrar la integral. ¿Sí? ¿Qué tomarían ustedes como U, chicos? Creo que está dentro de la... Dígame, yo escribo. 1 menos coseno de X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al seno se le puede cambiar a coseno. Porque al seno se lo puede cambiar al coseno. ¿Cómo?
Sacándole la integral o derivando. No, derivando, cuidado, ¿sí? Por eso digo, ya tenemos que irnos ciertas operaciones, irnos aprendiendo de memoria. En mi mente automáticamente sabe que el coseno de X o la derivada del coseno de X es menos seno de X. ¿Sí? Y ese menos seno, y el seno de X como tal está aquí presente. Lo que le falta es ¿qué cosa? El menos. El signo negativo. O sea, eso es lo único que en mi mente debería de estar presente, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Porque alguien podría haber dicho también, profe, ¿por qué no le tomamos el coseno de X? Alguien podría haber dicho también así, no sé, se me ocurre. ¿Sí? Porque eso es bien importante, saber qué término le tomo como mi cambio de variable. Bien, en este ejercicio lo que hago es la derivada implícita. La derivada implícita me dice que es du, esto vale 0, me quedaría la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno de X, y por el respectivo diferencial. Menos con menos se hace más, y lo que yo tengo es esto, seno de X de X. Voy a cambiarle la posición de esto porque ahí se puede visualizar de mejor manera. Le voy a hacer así, 1 menos coseno de X, seno de X de X. Y aquí sí hago los cambios de variables. El 1 menos coseno de X, ¿qué es? Es U. Entonces aquí me quedaría U elevado a la U medio, ya le estoy cambiando la radicación. Y seno de X, ¿qué me representa? Du. Du. Véanle, chicos, si ven como yo ya transformé mi problema original cambiando o haciendo el cambio de la variable a una forma más simple, matemáticamente. ¿Cuál sería la integral de esto? U sobre 1. No. Aplique la regla de la... U sobre a la 3 medios, sobre 3 Ya. medios. Sobre 3 medios. Ah, sobre 3 medios. Sí. Y más mi... Sí. Sí. Entonces, si hago aquí las operaciones un poquito, aquí medios con medios, extremos con extremos, me queda 2/3 de U a la 3 medios más C, pero recordemos que U a que es igual a 1 menos coseno, por lo tanto me queda 2/3. Aquí ya llevándole a la forma de la radicación, me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos coseno de X elevado al cubo, más mi constante de integración. Y ahí está la solución al problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo debo desarrollar. Y chicos, esto en realidad sí, vean, hay cosas de la matemática, como he dicho, el cálculo diferencial y el cálculo integral, que para conocer bien y aplicar la técnica, porque esta es la técnica. Luego, cuando yo haga algún problema ya de aplicación, lo que hago es utilizar la técnica. ¿Sí? Y la manera de que yo tenga un expertise en saber qué técnica debo de utilizar, porque esta es una de las, es haciendo el desarrollo de varios ejercicios. Cada ejercicio, reitero, chicos, es un mundo diferente. En cada ejercicio puede ser que tenga que aplicar algo adicional y que tenga que yo identificar, ¿sí? Chicos, ¿se entendió el desarrollo del problema? El método, la técnica de integración, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Reitero, tengo que llevarle a formas sencillas. De eso se trata la técnica como tal. Profe, Dígame. donde que dice U a la 3 medios, eso lo hizo por lo que sacó U 1 sobre 2 de U, o sea, eso le restó 1 menos 1 medio, ¿verdad? No, se le suma, ojo, en la integral se le suma. Entonces, obviamente la regla dice que es U a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Entonces, obviamente aquí me queda U a la 3 medios sobre, igualmente acá, a la 3 medios. Ojo, en la integral, la regla de la potencia se suma, en la derivada se resta. Pero en la integral, adicionalmente de sumar, se le pone este factor en el denominador, el mismo factor que sería la potencia. ¿Sí le ve? Sí, profe, sí. ¿Se ve? Entonces en eso tendrán presente, porque a lo mejor, cuidado, ahí vi que alguien en un ejercicio anterior le restó. No, en la integral se le suma o en una potencia
En un valor la potencia, pero en el denominador también se le pone la misma relación de la potencia. Como ven, 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. ¿Estamos? Tendrán cuidado en eso, ¿sí? Yo aquí les recomiendo el libro de Leighton, para serles bien sinceros, en lo que es también la integral. ¿Regla de quién, profe? El libro, el Leighton, me parece que en la bibliografía sí está. Leighton. Me parece que así es. De hecho, si ustedes mandan a buscar, a ver, déjenme ver si es que le encuentro aquí el PDF y les paso. Digamos, por lo menos el enlace del PDF. Déjenme ver si había aquí un Leighton PDF. Download, déjenme ver, no en este no, porque este me pide. Déjenme ver si le encuentro el enlace para darles ahorita mismo, ¿ya? Qué tontera, ¿por qué me manda a la academia? Leighton. No sé por qué. A ver, déjenme ver. Las opciones. Déjenme ver porque hay una. Aquí me piden a veces activarse en. A ver, déjenme ver si me sale este. Déjenme ver. Si nos salen esas páginas en donde hay que suscribirse, que ni sé qué. Esto es un drama. Ya encontré un enlace. Ya les voy a pasar. Ahí les mandé, chicos, un enlace de donde está el texto. ¿Sí? Ahí también van a encontrar de la derivada, ¿no? De máximos y mínimos, de todo lo que hemos visto, pero yo estoy seguro que en eso, en el sílabo, sí está puesto esta bibliografía, ¿sí? Y van a encontrar también de integrales. A ver. De todos los temas que de alguna manera estamos desarrollando aquí, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Otro método de integración o un segundo método de integración es el que se conoce, el de integración por partes. Bien, ¿en qué consiste este método? Y también es interesante porque hay que saber identificar. De hecho, siempre se me olvida que hay una técnica, ¿cómo se llama? Hay una... Lito, se me va el nombre. No sé si ustedes, alguien recuerda, cuando se aplica el método de integración de partes, hay algo adicional que se llama lito. Ya me voy a acordar, esperemos que me acuerde hasta el final. Bien, veamos cómo se lo desarrolla este método de integración por partes. ¿Sí? Consideremos lo siguiente. Yo tengo una función que está representada por el producto de dos funciones. Y si nosotros derivamos, aplicando la regla de la derivada del producto, tenemos lo que está aquí escrito, ¿no es cierto? Bien, de aquí lo que vamos a despejar es este término. Por lo tanto, me quedaría este término que suma, pasa restando y me queda lo de acá. Y aquí a continuación lo que hago es integrar. Integro esta parte e integro todo lo de acá. ¿Sí? Aplicando la propiedad distributiva de la integral, me quedaría este término y este término de acá, ¿sí? Pero obviamente aquí, como este es el diferencial, esto se me simplifica con la integral. Estamos, y me queda únicamente este término que está aquí, menos lo de acá. Esta es la formulación matemática de la técnica de integración por partes. Es una fórmula en realidad, que es lo que yo voy a aplicar. En la bibliografía, en la mayoría de los textos lo van a encontrar de esta manera. Casi en la gran mayoría, y un poquito uno se confunde, pero no hay donde confundirse, chicos. Ya van a ver que también es sencillo. El U
me representa el f de x. Y todo lo que me queda a continuación, yo debo de entender que es mi db. ¿Sí? Bajo ese criterio, esto vendría a ser u de la fórmula que teníamos. Esto es b menos f' viene a ser du, porque sería su derivada, y b viene a ser g de x. ¿Sí? Como digo, ya voy a explicar un poquito más para que se pueda entender. Justamente es lo que he desarrollado aquí, lo que acabo de explicar, para identificar los términos. Porque reitero, en la gran mayoría de los textos que ven este tema o tratan este tema, al final lo terminan estructurando tal cual está aquí descrito. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Sí? Reitero, aquí están las interpretaciones de cada una de ellas. Y veamos justamente con un ejercicio para poder cuál es la aplicación de esta técnica de integración. El problema me pide integrar x logaritmo natural de x de x. Como ustedes pueden observar, ya comenzamos nosotros a hacer un mix de funciones. De hecho, en las anteriores ya hicimos algunos casos, pero aquí podemos ver una función polinómica o polinomio de primer orden que multiplica una función logarítmica. Y obviamente hay que ver cómo se lo desarrolla. Bien, habíamos puesto que en la técnica de integración por partes, ¿no es cierto? Se entiende de esta manera. A f por g menos g por f' de x. Más o menos si ustedes les revisan. O lo que estaba en el texto, o lo que va a encontrar es u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Bien. Listo. Yo aquí tengo que identificar mi problema. Tengo que saber cómo considerar el ejercicio. Bien. Voy a irme por este primer camino porque se puede dar y es justamente una técnica dentro de las matemáticas que se me va el nombre, que sería bueno que le revisen ya, ojalá me acuerde. Lo que yo hago aquí en el problema original, yo tengo dos funciones. X por logaritmo natural de x. Y lo que se hace es tomar una de las dos. Puedo tomar yo x o puedo tomar el logaritmo natural de x. Yo voy a tomar x para empezar y digo u es igual a x. Y todo lo que me queda a continuación, incluido el diferencial, para mí eso es db. De acuerdo a la estructura matemática que tengo. Incluido el diferencial, chicos. ¿Sí? ¿Hasta allí estamos claros, sí o no, cómo estoy construyendo mi problema? Sí, profe. Profe. Ojo, no se olvidarán, sobre todo de esta segunda parte. Si ustedes ven, para poder aplicar, este es mi problema y esto es lo que yo voy a aplicar. Yo necesito conocer u, necesito conocer b. Si conozco b, b está acá y necesito conocer el diferencial de u. Bien, si nosotros vemos acá, yo ya tengo b. Me falta encontrar el b. Y esto se hace integrando esto. Aquí me quedaría la integral de b, integral del logaritmo natural de x. ¿Sí? Y a la vez necesito el diferencial de u, que vendría a ser en este caso de u, ¿a qué es igual? A 1 A 1. ¿Y qué más, pero? más c. ¿Por qué más c? Derivada, estoy Uno de encontrando la X. derivada. Pues d, aquí es de x, sí o sí. Derivada implícita. ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Ya. Si ustedes observan, aquí yo ya tengo, le voy a borrar esto porque se entendería que aquí es la integral, ¿no? Aquí yo estoy integrando. Yo aquí tengo en realidad mis 4 elementos que se les debe de aplicar en la fórmula matemática. Tengo u, tengo b, tengo db y tengo du. Si pueden observar aquí. Pero, ¿qué es lo que sucede?
la selección de lo que yo dije inicialmente, ¿cuál le tomo? ¿El X o el logaritmo natural de X? ¿Sí? En esta manera que le tomé el X, en realidad puedo observar que aquí se me va a complicar el camino, porque para encontrar B yo tendría que haber resuelto o tengo que resolver este logaritmo natural de X. Y en realidad se vuelve más complejo. Tengo que acordarme ese nombre porque eso me define ciertas condiciones, que se me va el nombre. Voy a dejar este recuadro, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar este camino, no me resulta. Voy a hacer ahora que U sea igual al logaritmo natural de X. Como consecuencia, ¿qué es de B para mí en el ejercicio original? ¿Qué sería el de B? X. ¿X con qué? ¿Qué dije que debía de ser? Diferencial. No sería uno sobre Exactamente, X con el diferencial. Si yo tomo en este caso el logaritmo natural de X como el valor de U, todo lo que me sobra, incluido el diferencial, me conforman el de B. ¿Sí ven, chicos? ¿Se ve o no Sí, se ve? profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ahora derivemos esto. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de manera implícita? Uno sobre X por DX, por creo. DX. Correcto, 1 sobre dx por dx, correctísimo. ¿Cuál es la integral? En este caso sería la integral de db es b. ¿Cuál es la integral de x de x? ¿Cuál X sería? al cuadrado Al sobre cuadrado 2. más sobre X 2. al cuadrado sobre 2. Chicos, aquí no hay necesidad de ponerle la constante de integración porque la constante de integración le agregaremos al final. ¿Sí? En algunos textos hacen la demostración, pero al final la constante de integración se le coloca al final, ¿sí? Ojo, aquí no hay necesidad de colocar una constante de integración. Ahora, chicos, con respecto a la anterior, aquí yo ya tengo definido mis elementos. Por eso decía, en este camino, cuando le tomé esta consideración, me va a generar que el problema se me complique. Pero en el momento que yo cambié la forma del U, si ven que ahora se me simplificó, y todos estos elementos le voy a utilizar aquí, en este recuadro. Es decir, que la integral de x, logaritmo natural de x, yo le puedo ahora escribir ¿de qué manera? ¿Cuánto vale u? Logaritmo Logaritmo natural de natural X. de ¿Cuánto vale b? X al cuadrado sobre 2. Menos la integral. ¿Cuánto vale b? X al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto vale de u? 1 sobre Sobre X por DX. Correcto, entonces, esto le voy a acomodar, nada más, menos, aquí, si ustedes observan, el 1 medio sale por ser constante, se simplifica y me queda x de x. Y al final resuelvo esta integral, que me quedaría x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x. Aquí me quedaría x al cuadrado sobre 2, con este, el cuadrado sobre 2, el 2 multiplicado por este 2 de acá, me quedaría 1/4 de x al cuadrado más mi constante de integración. Y este resultaría ser la integral del x logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, la importancia de tomar qué término le defino como u de arranque en mi problema es bien importante. ¿Sí? Déjenme ver si me acuerdo, lite. A ver. No sé, chicos, si alguien recuerda esa parte. No sé si alguien lo ha visto por ahí o lo ha escuchado. Lite. No, lite. Partes, lite. Vamos a ver si lite. Déjenme ver. No sé. A ver, lite, lito, life, lito. Déjenme ver si es que pues encuentro aquí esa denominación que es... Qué tonterada.
Ujú. Le voy. Líate, dice profe. Líate. Sí. Ya. Efectivamente. Denle una lectura, porque este concepto del IATE lo que dice es qué de función debo de tomarle como mi función de arranque, cuáles son las que debo de considerar de manera inicial. Déjenme ver si aquí le dice, para iniciar la técnica de integración, yo debo de considerar primero las formas logarítmicas, ¿sí? Si está presente en el problema. Si no hay formas logarítmicas, la segunda opción debería de considerar las trigonométricas inversas, las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. Lo que me está diciendo es cómo debo de considerar este U, ¿sí? Para darle el arranque al problema. Esto se refiere a esas siglas LIATE, ¿sí? Denle una revisa de eso en el internet, ahí más o menos también hay algunos ejercicios que ustedes podrán desarrollar y dice cuál es el orden jerárquico para saber cuál debo de tomar, ¿sí? Reitero, ¿para qué? Para arrancar con mi problema como la función U, repito, logarítmicas, inversas trigonométricas, las formas algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. No sé si me hago entender, chicos, la técnica, ¿no? Sí, profe. Dice ¿Cómo que dijo que se llamaba? Liate. LIATE, sí. Entonces, cuando tengo integración por partes, lo que dice es, primero, si tiene en el desarrollo del problema, primero se debe de seleccionar si son formas logarítmicas, inversas trigonométricas, las formas algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. O sea, ese es el orden en el cual yo debería de saber seleccionar si están presentes en el problema, claro está. ¿Cuál le tomo como la función U de arranque? Porque recuerden, todo lo demás me representa de B, incluido el diferencial. No se olvidarán de esa partecita. ¿Estamos? Entonces, esta es esa técnica que se utiliza de integración de partes que está definida por esa expresión o fórmula matemática que yo acabé de mencionar, ¿no es cierto? Lo que había dicho. Si le vemos así un poco medio, no me gusta a mí mucho hablar de las fórmulas, pero es así. Es esta estructura matemática. Aquí está el problema, aquí está definido el problema y acá está el desarrollo. Pero para eso hay que identificar el U, F de X, reitero, ¿no es cierto?, con esta técnica LIATE. ¿Sí? Aquí está el desarrollo